A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestros invitados de hoy. Queridos oyentes, bienvenidos a nuestro programa, su programa Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, programa producido por la Red de Ética. Como siempre, acompañándolos en la dirección, Luis Fernando Amaya. Esta emisión de Éticamente es muy especial, ya que vamos a conocer qué es la Comisión de la Verdad de Colombia, sus funciones y el papel que tiene en el proceso de posicionar la verdad como un bien común. Y para este capítulo he invitado a Zuly Castro Molinares, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, como conductora. Zuly, bienvenida a Éticamente y la dejo bajo la conducción de esta emisión. Estimado Luis Fernando Amaya, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí acompañando en este programa tan importante para la universidad y para la sociedad colombiana en general. En esta oportunidad tenemos como invitados a Sonia Alejandra Rodríguez Torrente. Ella es psicóloga y especialista en gerencia social con más de 20 años de experiencia en procesos sociales y comunitarios. Ha liderado acciones de fortalecimiento institucional y comunitario, desarrollo de capacidades, diseño y ejecución de políticas públicas y proyectos sociales y acompañamiento a víctimas del conflicto armado. Actualmente es la coordinadora de la macrorregión nororiente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Asimismo, nos acompañan Julio Enrique Galán. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en desarrollo rural, con 25 años de experiencia en gestión ambiental participativa, derechos humanos y procesos sociales y comunitarios. Él fue coordinador de la formulación de la Estrategia de Desarrollo y Paz de Casanare y director de Casa de Paz, entidad facilitadora de programas de desarrollo y paz. Actualmente se desempeña como coordinador territorial en Casanare de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Bienvenidos nuestros invitados. Muchas gracias, profesora Zuly. Un abrazo inmenso para todos los oyentes de Éticamente, de la Red de Ética de la Universidad Abierta y a Distancia. Un abrazo inmenso y nos complace mucho estar en este espacio y esperemos que sea una conversación que nos dé a todos muchas claridades y nos ayude a seguir apostándole a la construcción de paz y a la importancia de la verdad. Zuly, pues es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia de radio de este programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Éticamente. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Y vamos a iniciar nuestra conversación, nuestro conversatorio, alrededor de un tema importantísimo para la sociedad colombiana, para la universidad, sobre todo para nosotros en el curso de Ética y Ciudadanía, por cuanto el propósito del curso es la formación ciudadana de nuestros estudiantes futuros profesionales. Y quisiera iniciar este conversatorio con una pregunta que creo que es importante aclarar a nuestros oyentes. ¿Qué es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición? Gracias, Zuly. Este es un tema que esperamos la audiencia lo tome con toda la frescura del caso, pues tiene sus elementos de índole jurídica, pero ante todo, pues la invitación es a verlo más como un marco ético muy importante para reconstruir este país. Como su nombre lo dice, es un sistema integral que implica trabajar sobre la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Recordemos que a raíz de lo que se llamó el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, que se firmó hacia noviembre del año 2016,
Este acuerdo fue llevado al Congreso de la República y allí en el mes de abril de 2017 fue aprobado como el acto legislativo 01 del 2017. Entonces, es importante recordar esto de este acuerdo que está conformado por 6 grandes ejes, donde uno de ellos, el eje número 5, se llama el eje de víctimas. Valga notar que es un eje que resulta a raíz de que en las discusiones que se estaban dando en la mesa de negociación en La Habana, hubo un momento que la presión de muchísimas organizaciones de víctimas en Colombia que decían, si ustedes están hablando allá de que el tema de las víctimas es muy importante, pues nosotros tenemos que estar participando en esa discusión. Y lograron pues llegar a ese espacio un número muy importante de organizaciones de víctimas de mucha trayectoria en Colombia y lograron incidir como en reafirmar o reajustar que buena parte de lo que sería el eje quinto fuera definitivo para ellas poder decir como que había algún grado de satisfacción importante, ya que ellas eran en las beneficiarias de este acuerdo. Entonces, este eje quinto de las víctimas, en esencia, es una apuesta muy novedosa a nivel internacional, mundial, porque está planteando un tipo de justicia diferente a la justicia tradicional que hemos venido manejando acá en nuestro sistema en Colombia, que es lo que se llama la justicia retributiva, ¿no? Un poco que implica que a un crimen o a una violación de un derecho se le aplica una penalidad proporcional al tamaño del crimen. En este caso, lo que se tiene como esencia es lo que se llama la justicia transicional. Es un enfoque muy diferente que va hacia lo que se llama la justicia restaurativa. Es decir, que ya lo que importa aquí no es como ese tipo de penalidad un poco vengativa, sino es ver de qué manera el responsable de de la hecho victimizante, digamos así, lo reconoce y ayuda a reparar y a reconstruir el tejido social de común acuerdo con las víctimas. Entonces, sus nombres pues son dan el sentido de lo que este sistema integral significa, porque es un sistema que dice busquemos la verdad, donde se combina la verdad judicial, que es digamos una tarea de la JEP, la Justicia Especial de Paz, Jurisdicción Especial de Paz, y la verdad histórica que está a cargo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Pero también le apuesta a lograr la justicia, la reparación y la no repetición. Entonces, el sistema yo lo he planteado que es como una especie de triciclo con 3 ruedas. Una rueda, la parte encargada de lo jurídico judicial, es la JEP, la rueda que se encarga del esclarecimiento de la verdad, que es la Comisión de la Verdad, y un tercer componente muy importante es otra de las entidades, la tercera, que es la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Entonces, estas 3 conforman el sistema. Y si ustedes, pues desde su cátedra de ética y ciudadanía, pues seguramente ya han abordado estos temas, pues estarán haciendo esa reflexión de que la parte que alude a la verdad, pues tiene que ver con un valor ético, la que alude a la justicia, pues son principios morales y todo un andamiaje que busca que haya lo que en este caso llamaríamos justicia transicional, y un tercer elemento que es la reparación, en el marco de lo que se ha venido tratando de poner cerca
para satisfacer muchas de las expectativas de los millones de víctimas que ha causado este conflicto, implica restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En este caso, y termino con esto, esta primera pregunta, por ejemplo, la JEP asigna, me investiga y juzga, define si las personas allí investigadas son culpables y les asigna una penalidad, y estas personas, para poder tener los beneficios de la JEP, deben comprometerse de alguna manera a restituir o indemnizar en económico y en lo simbólico también, pero también implica rehabilitación, satisfacción, y en el caso de la comisión, pues la reparación tiene que ver con otros ámbitos de la parte de la dignidad humana. Entonces, este es grosso modo el sistema integral, y como su nombre lo indica, pues si tuviéramos uno solo de estas ruedas o entidades actuando, no habría el conjunto de beneficios que debe producir el sistema. La JEP sola, sin la verdad de la comisión, no sería suficiente. La búsqueda de desaparecidos sola, sin el juzgamiento y la verdad que busca la comisión y el juzgamiento de la JEP, tampoco sería suficiente. Lo fuerte es el intercruce de estas tres entidades, donde en todas las tres es central el relacionamiento y los planteamientos, los requerimientos, las propuestas que hagan las víctimas. Entonces, con esto espero haber dado como una pista de qué significa el sistema integral. Muchísimas gracias, Julio Enrique, por esa ilustración que nos hace sobre el significado del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y en el marco de ese sistema, lo que significa la Comisión de la Verdad. Sin embargo, me gustaría que ampliara un poco más concretamente, entonces, ¿qué es la Comisión de la Verdad? Sí, señora. Entonces, la comisión tiene, por un lado, pues toda una normatización, una reglamentación que está en lo que se llama el decreto 588 del año 2017. Y lo central para compartir con la audiencia es, por un lado, que es una entidad del Estado, es estatal, pero no es del gobierno. Segundo, que tiene un carácter temporal. La comisión fue creada para una vida institucional de 3 años, y a esto se le dio medio año más en el comienzo, como para que tuviera esa etapa de equipamiento, planeación, etc. Una vez pasó este medio año, empezaron a correr los 3 años de vida, que terminan este año en el mes de noviembre con la entrega del informe final. Como mencioné hace un momento, la comisión hace parte del sistema integral y tiene unas características muy claves, que es una entidad extrajudicial, es decir, que toda la información que logre investigar, acopiar la comisión en la tarea del esclarecimiento, entra a la comisión, es confidencial y no tiene valor judicial. Ningún tipo de testimonio, entrevista, documento que entre a la comisión puede ser usado luego en un proceso ordinario, ni siquiera por la JEP tampoco. Lo otro es que es una entidad que tiene autonomía administrativa, técnica y presupuestal, y por el tipo de información delicada que tiene que manejar, tiene un régimen especial de acceso a la información. Entonces, pues coloquialmente estamos hablando de la Comisión de la Verdad, pero pues su nombre completo, y que da la pista de a qué le tiene que apuntar, es Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esa es la comisión. Muchísimas gracias, Julio Enrique. Nos amplía definitivamente el concepto de Comisión de la Verdad y ya nos permite tener esa claridad. Y con esta explicación nos vamos a un mensaje institucional y ya regresamos al programa Éticamente. Esta vez nos acompañan Julio Enrique Galán y Sonia Alejandra Rodríguez, quienes hacen parte
de la macrorregión nororiental de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en la región del Casanares. Entonces, retomemos nuestro diálogo y luego de esa explicación que nos hace Julio Enrique del significado de la Comisión de la Verdad, quiero saber o quisiéramos saber y que nos expliquen y le comenten a nuestros oyentes cómo es el proceso y de qué manera hace presencia la Comisión de la Verdad en el territorio nacional. No sé, Sonia, Alejandra, si nos quieras aportar a esta respuesta. Muchas gracias, Zuli. Sí, por supuesto. Nuevamente reiterar el agradecimiento por esta conversación y el interés que tenemos desde la comisión de que cada vez más y más personas conozcan lo que viene pasando con el trabajo de la comisión. Y a propósito de lo que usted nos pregunta, pues la comisión está organizada, ha dividido el país en 10 macrorregiones, justamente para poder desarrollar un trabajo de despliegue territorial y en cada una de esas 10 macrorregiones, o esos 10 grandes regiones como esta, por ejemplo, del nororiente, donde está el norte de Casanare, Santander Andino, norte de Santander y Arauca, las ha organizado de esta manera justamente para poder garantizar que haya un despliegue territorial, que podamos estar en las regiones y que podamos recoger las voces directamente de los territorios y muy especialmente de las víctimas y muy especialmente de los territorios en donde el conflicto continúa. Estamos organizados en estas regiones y en términos organizativos y políticos, la Comisión de la Verdad tiene un presidente en cabeza del padre Francisco de Rú, que es conocido por el país por sus apuestas en la construcción de paz, y tiene 10 comisionados con él que acompañan todas estas regiones y que tienen una mixtura en sus miradas políticas, académicas, de trabajo en territorio, que les ha permitido estar ahí para ayudar a comprender lo que ha pasado en el marco del conflicto armado y poder recoger las voces más profundas de los territorios para saber qué hacer para que no se repita el conflicto armado. Entonces, en términos operativos, estamos organizadas en estas 10 macrorregiones e incluso en una macrorregión que es considerada para nosotros como una macrorregión, pero que es la Colombia fuera de Colombia, que hemos denominado la macrorregión del exilio o la macrorregión internacional. Y creo que eso es muy afortunado de la comisión, porque así como está escuchando las voces de las personas que han vivido el conflicto, de las víctimas, de los testigos, de los sectores que han participado, que se han afectado, de todas las voces más plurales que podamos recoger, a su vez estamos poniendo la lupa en lo que ha significado el exilio y la comprensión del conflicto armado de esa Colombia que está fuera de Colombia. No podríamos entregarle al país un informe de nuestro trabajo sin juntar las voces también de la Colombia que está fuera. ¿Cómo lo venimos haciendo? Que es parte de lo que aquí también se nos propone responder, y como ya lo decía, a lo largo y ancho de todo este país organizado en macrorregiones, la comisión ha apostado tanto a un ejercicio de investigación propia, de recoger testimonios y de ayudar a comprender aquí qué pasó, en clave de la sistematicidad del conflicto armado, en clave de los patrones del conflicto armado, y eso pasa por comprender hechos y casos que han marcado la historia del conflicto armado en el país. Y para eso ha preparado, como les digo, una serie de equipos que directamente en territorio están recogiendo esos testimonios, pero también la revisión y la recepción de informes y de documentos en un país como el colombiano, que tiene una historia de trabajo y de documentación del conflicto armado. El Centro de Memoria Histórica, organizaciones, líderes, universidades, sectores, instituciones han entregado tanto bases de datos y propias de su ejercicio, como también informes a la comisión. Llevamos alrededor de 1.220 informes recogidos en todo el país que nos ayudan a comprender esto que ha pasado, y alrededor de 24.000 personas han ofrecido su testimonio, han sido escuchadas de manera individual o grupal a lo largo y ancho de este país. Con esa información, tanto con lo que ya existe en el país que está documentado, como los informes que ha recibido la comisión, como las personas que ha escuchado, pues con ese gran acumulado hacemos un proceso investigativo serio y riguroso que le permita a la comisión poner en su informe final hallazgos que ayuden a comprender lo que ha pasado en el conflicto armado a lo largo de los más de 60 años de trayectoria de las afectaciones.
Entonces, así estamos organizando el trabajo en las regiones y, por supuesto, siempre apostándole que las víctimas sean nuestro centro, tanto nuestro centro político de nuestro accionar como testimonial. Las voces de las víctimas son realmente el centro del trabajo de la comisión, pero por supuesto, como su tarea es contrastar, verificar, para poner certezas, para poner verdades, pues hacemos todo un cruce de información con lo antes mencionado para garantizar que en el informe final la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad pueda hacer eso, justamente esclarecer la verdad de lo que ha ocurrido en el marco del conflicto armado en el país. Muchísimas gracias, Sonia Alejandra. Me parece interesante eso que acabas de mencionar, porque realmente uno entiende que hay mucha desinformación al respecto y que eso que ustedes aquí están planteando nos permiten comprender realmente en qué consiste ese trabajo que hace la Comisión de la Verdad. Y en tal sentido, quiero preguntar, ¿cuáles son esos objetivos y cuál es ese mandato de la Comisión de la Verdad? ¿Cuáles serían entonces sus alcances que a la final va a ser pues toda una apuesta para el logro de la paz en el país? Pues muchas gracias, profesora Zuli. Mire, en el marco de, como lo decía mi compañero Enrique Galán, en el marco del decreto 588 que regula el trabajo de la comisión y por supuesto en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, le pone a la comisión la responsabilidad y el mandato de atender 4 objetivos específicos. Por una parte, el esclarecimiento. Es decir, lo que pone la comisión en su informe final, lo que viene contrastando, verificando, será unos hallazgos en clave de la comprensión de este conflicto armado histórico y político y social. Esa es la primera línea. No ponemos opiniones de los comisionados, no ponemos opiniones de los equipos investigadores, sino que ponemos verdades y certezas que son el resultado de todo ese ejercicio anterior de contrastación, donde pone la voz de las víctimas y, por supuesto, de los responsables como un centro que ayuda a comprender lo que nos ha pasado. Ese es el esclarecimiento. Por el otro lado, la comisión tiene el desafío de apostarle al reconocimiento. Leído el reconocimiento como, uno, el reconocimiento de las víctimas como seres políticos que tienen capacidad transformadora en este país. Entonces es darle la fuerza a la voz de las víctimas, no tanto en clave de la individualidad de los casos. La comisión tiene el mandato en clave colectiva, no estaría, ni le alcanza ni es su mandato poder dar respuesta a los casos específicos o a los hechos victimizantes específicos. Por tanto, entonces la comisión tiene la tarea de hacer un reconocimiento de las afectaciones de las víctimas y de su rol político en el país. Eso es uno, que tiene que dignificarse el valor político de las víctimas en este país. En ese mismo componente o en ese mismo objetivo de reconocimiento le apuesta a que los responsables de manera voluntaria por su carácter extrajudicial, por el carácter extrajudicial de la comisión, que los responsables puedan asumir voluntariamente la responsabilidad de lo que hicieron. Y entonces tenemos espacios de trabajo tanto privados como públicos que han puesto en evidencia ese reconocimiento, que excombatientes, exparamilitares y funcionarios incluso de la fuerza pública que se vieron involucrados en hechos de violencia en el marco del conflicto armado puedan reconocer su responsabilidad y hacer un pedido de perdón en clave de lo que necesita este país para ayudar a sanar y a recuperar la confianza en el otro. Y en clave también de reconocimiento, pues le apostamos a un reconocimiento de la misma sociedad civil, de cómo somos capaces de interpelarnos nosotros también como ciudadanía y de saber esto que nos ha pasado y comprender el dolor de las víctimas y de las afectaciones de los territorios que viven aún en conflicto armado y poder tener la fuerza como sociedad de rodear esto que nos ha pasado, de comprender esto que va a poner la comisión y de entender la corresponsabilidad que tenemos todos con no naturalizar la violencia, sino al contrario de apostarle a que hay formas distintas de relacionamiento en donde no se puede instrumentalizar el conflicto armado para fines personales. Entonces llevamos esclarecimiento y reconocimiento. Y la comisión le apuesta también entonces a 2 objetivos que son muy importantes para nosotros. Uno,
la convivencia, cómo contribuimos a que se afiance la convivencia, sobre todo en los territorios donde el conflicto todavía está presente, y que podamos encontrar esas apuestas de resistencia que han tenido los jóvenes, las mujeres, las víctimas, las mismas instituciones, cómo se han reinventado formas de convivencia que no han validado la violencia y que se han sostenido. Poder poner esos faros de luz y apostarle a la convivencia democrática es un trabajo misional también de la Comisión. Y por último, la apuesta por contribuir con las recomendaciones a que el conflicto no continúe, a que pare la guerra en donde todavía está vigente la guerra y no vuelva o no se repita en donde ya hemos superado las mayores afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Entonces, estas apuestas de esclarecer, de promover el reconocimiento, de apostarle a la convivencia y de contribuir a la no repetición del conflicto armado se configuran en los cuatro ejes misionales más importantes y los que están definidos en el mandato constitucional que tiene la Comisión, apostándole siempre a lo que significa el desafío de sacar adelante este proceso. Uno, en un conflicto que todavía está vigente, que lo hemos visto cuando las comisiones de verdad en el mundo se crean cuando el conflicto termina, y esta es una comisión de la verdad que se crea en medio de territorios en conflicto. ¿Cómo le podemos apostar a ese gran desafío? Dos, por supuesto, este desafío de la pandemia que nos ha puesto a reinventarnos y hacer las cosas de una manera distinta, y por supuesto ahora esta coyuntura para nada marginal que significa las protestas que estamos viviendo en Colombia. Todo esto pues se configura en un gran desafío que además, y cierro con esto, está de la mano con el poco tiempo que tenemos para desarrollar este mandato. La Comisión inicia su mandato en noviembre del 2018 y termina su mandato en noviembre del 2021. Y en estos 3 años, pues hemos tenido este desafío de sacar adelante estos 4 objetivos en estas particularidades, sobre todo desde el año pasado, que nos ha ofrecido la actualidad de Colombia y la actualidad del mundo con la pandemia. Entonces, no sé si con esto, profesora Zuli, estoy alcanzando a dar respuesta a la pregunta que usted plantea, y esperaría darle también alcance a la claridad de nuestros oyentes. Sí, señora, efectivamente ha dado usted claridad a esa pregunta que nosotros nos hacemos con respecto a esos alcances, a esos objetivos de la Comisión de la Verdad. Y vamos a cerrar con una pregunta que vamos a responderla cuando regresemos de los mensajes institucionales, y tiene que ver precisamente con lo que usted acaba de decir. En noviembre termina el mandato de la Comisión de la Verdad y ese mandato termina con un informe que deben presentar. Entonces yo quiero preguntar qué es lo que va a pasar al final de esta comisión cuando termine ese mandato, y cómo es que ese informe le puede servir a la ciudadanía, o sea, cuál va a ser esa contribución de ese informe a la sociedad colombiana. No se vayan, nos vamos a un corte institucional y estamos de vuelta aquí a nuestro programa Éticamente. Nos acompaña Julio Enrique Galán y Sonia Alejandra Rodríguez, quienes nos están hablando de la Comisión de la Verdad, el papel que juega la Comisión de la Verdad dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y nos han comentado sobre los alcances, objetivos de la Comisión de la Verdad y la importancia y cómo opera en el territorio nacional. Entonces vamos a cerrar nuestra conversación con una pregunta que nos inquieta a todos los colombianos, y es que pronto termina el mandato en el mes de noviembre con la presentación del informe que ellos han elaborado y que ya Sonia nos ha explicado cómo ha sido ese ejercicio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar al final de esa comisión? ¿Y cómo es que este informe, o qué le va a contribuir este informe a la sociedad colombiana, a la ciudadanía? Entonces, no sé quién desea responder esta pregunta o si ambos pueden darle respuesta. Sí, Zuli, pues la pregunta es bien difícil en el sentido de que no es propiamente como adivinar, pero sí con lo que ha venido sucediendo, tratar de establecer unos escenarios posibles, porque ya, digamos, hay algunas dinámicas que pueden dar pistas de qué podría estar pasando en noviembre cuando la comisión entregue su informe. Yo me adelanto y planteo 2 o 3 cosas y luego a ver qué me complementa Sonia. Yo creo que una es, digamos, a partir de testimonios, de posturas, de comunicados también que han venido emitiendo el Pleno de Comisionados. Entonces ya ellos, por ejemplo, han dicho que el país no puede esperar un informe final políticamente correcto. Dicho de otro modo,
va a ser un informe políticamente incorrecto, porque no puede ser un informe que se congracia con alguno de los grupos poderosos pues, que han estado tras bambalinas de este gran conflicto armado interno. Lo segundo, lo que están planteando ellos es que, digamos, hay tanta cosa que se ha encontrado que es físicamente imposible dar cuenta de 9.100.000 historias de los 9.100.000 víctimas que este conflicto ha dejado. Es más como agrupar como en unos grandes patrones, pero sí está planteado que el informe se va a concentrar como en unas grandes verdades que tienen que estremecer al país. Y lo otro que esperaría uno es una heterogeneidad de sociedad colombiana de todas las posturas a favor, neutrales, en contra, etcétera, que en este ejercicio que estamos haciendo de diálogo social, por lo menos se dispongan a oír el informe, a conocerlo y a generar algún tipo de crítica a su contenido, pero también a asumir la autocrítica que la sociedad deberá hacerse, porque el conflicto de 60 años no se da en abstracto, se da en el seno de una sociedad. Entonces, esta sociedad tendrá que preguntarse, bueno, yo qué hice o qué dejé de hacer para haber llegado a este estado de degradación que hoy empieza nuevamente a verse como un ciclo de repetición que no es exactamente el mismo conflicto que se resolvió con el acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Dejo aquí para que Sonia ponga de su canasto otros ingredientes. Gracias, Enrique. Sí, me junto a lo que ha planteado Enrique y yo resumiría esto como en 4 grandes cosas que deja el trabajo de la comisión. Uno, deja un informe final, que es esto justamente lo que está poniendo Enrique, las verdades puestas en un informe final, que esperamos sea, por supuesto, un documento escrito, pero que también pueda darse de muchas otras maneras, de tal suerte que pueda llegar a muchos públicos. Y estamos pensando en lo que podría ser un informe transmedia, es decir, un informe que además de que tenga los contenidos escritos y puestos en otras lenguas, no solamente en el español, también pueda tener una suerte de información digital que pueda ser utilizada y usada. Es decir, este es un informe vivo que esperamos pueda ser apropiado socialmente por la gente. Es un archivo que va a ser muy robusto, que tiene un sistema de información misional, que tiene mucha información puesta ahí. Por supuesto, hay unas restricciones y unas limitaciones para las voces y los testimonios, ni más faltaba que eso fuera a ser de carácter público, pero hay mucha información de ahí que va a ser de carácter público y que lo que esperamos justamente que pase es que la gente se apropie, la academia, las organizaciones, el parroquiano de a pie pueda reconocer en ese informe esas verdades, esos hallazgos, pero también esa suerte de recomendaciones para saber qué hacer. Entonces, ese es un primer punto, el informe final puesto de muchas maneras. 2, está dejando, por supuesto, por mandato, porque su decreto así le exige, un comité de seguimiento y monitoreo. Aún está en definición quiénes formarían ese comité de seguimiento y monitoreo a nivel nacional, pero esa es una instancia que le debe hacer seguimiento a las recomendaciones. Este es un país que ha pactado muchas cosas y donde las recomendaciones, sin tener un carácter vinculante jurídico, sí tiene que tener un carácter vinculante ético, histórico, político, y este comité de seguimiento y monitoreo le hará seguimiento justamente a eso. 3, estamos dejando unas redes de relaciones, unas redes aliadas en los territorios que justamente ayuden y acompañen tanto a que este comité haga seguimiento como a que puedan apropiarse estos informes, como que este informe de la comisión no llegue a unos anaqueles, sino al contrario, pueda ser utilizado y se pueda movilizar la información que está puesta ahí. Este es un documento inacabado, seguirá necesitando la robustez de las investigaciones y de los aliados que acompañan ese ejercicio, por lo tanto, esa red aliada es muy importante y tenemos muchos aprendizajes en ese ejercicio. La fuerza de los jóvenes esta vez cada vez es más evidente, la academia cada vez está más comprometida, las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos, muchas instituciones están acompañando este proceso.
comunidad LGTBI, comunidad afro, el capítulo indígena es muy fuerte dentro de la comisión, el capítulo étnico en general es muy fuerte dentro de la comisión. Entonces creemos que tendremos redes que realmente puedan ayudar a acompañar a que esto no se muera con la ida de la comisión, con el cierre de la comisión. Y cuarto, con esto cierro, pues nosotros estamos dejando también unas metodologías de los procesos de diálogo social, de los acuerdos de convivencia que se están afinando, de los reconocimientos. Entonces, hay una riqueza metodológica que también puede ser muy útil para las organizaciones, para la academia, para algunos sectores. Entonces, creo que tenemos un panorama de cosas importantes que estamos dejando. La más importante de todas, por supuesto, por mandato, además, es cómo ponemos estas certezas, estas verdades en el informe final y cómo ayudamos a que este país sea capaz de interpelarse y de tener las reflexiones éticas, históricas y políticas que necesitamos tener como sociedad, y cómo esto que llega, no llega, aun cuando llegue fuerte, como lo decía Enrique, y no llegue con verdades a medias, sino que las que ponga las pueda defender, al mismo tiempo cómo no quiebra, cómo no rompe y cómo realmente hacemos un ejercicio que nos permita que esto que ponemos es un derecho de las víctimas, es una responsabilidad del mandato de la comisión y es una necesidad de verdad que este país necesita para poder hacer un tránsito más seguro hacia la construcción de una paz más completa. Zuli, quería de pronto agregar un par de cositas a lo que acaba de decir Sonia. Una de las expectativas que tenemos en general, pues no solo quienes hacemos parte de la comisión, sino pues todos los grupos ciudadanos que han estado atentos a cómo se ha desempeñado esta gran comisión, es de qué manera le puede servir a la ciudadanía, a los colombianos. Y en ese sentido, nosotros esperamos muchas cosas, pero algunas que son claves es que ese informe de sus distintas formas de presentación, esperamos sirva para entender la complejidad de la trama de poderes y sectores que se han beneficiado con la guerra, es decir, que superemos esa mirada de blanco y negro que suele simplificar, y que mientras se analice esto como algo simple, pues no vamos a poder encontrar el remedio. Una situación compleja amerita tratamientos también complejos. Lo otro es que va a haber un enfoque muy especial en poder contar cómo el conflicto afectó de manera diferente a hombres, mujeres, personas LGTBI, cómo afectó de manera diferente a niños, niñas y adolescentes, cómo fue el impacto en los territorios y la cultura de las etnias indígenas, de las poblaciones afrocolombianas, de los campesinos, y muy importante también del empresariado, que fue en buena medida también víctima del conflicto. Lo otro, porque en este trabajo se ha hecho una alianza muy importante con un diverso conjunto de universidades, y entonces muy posiblemente muchos de los casos que van a quedar allí en el informe pues van a ser un acervo que podrán convertirse en temas de interés para que la academia haga profundización de investigación a través de sus tesistas, de sus semilleros de investigación, etc. Y uno último que creo que vale la pena mencionar, y es muy importante, y más a la luz de lo que hoy nos está pasando en estos días de tanta convulsión en las calles, en los parques, en las avenidas y en los puentes de las ciudades, es que la comisión va a poder decirle al país: mire, aquí hay una gran cantidad de iniciativas, este es un gran mapa de territorio donde se pueden ubicar centenares y muchísimas iniciativas que han persistido y han resistido trabajando por la convivencia y la construcción de paz en los territorios. Es decir, ahí es donde está, digamos, lo que le da la posibilidad de ser optimistas. Si nos quedáramos solo con la lectura de la tragedia, pues no habría lugar a la transformación. La transformación en buena medida va a estar en cómo la comisión va a visibilizar que a pesar de esta tragedia, en todas partes sigue habiendo organizaciones, movimientos, personas, grupos de interés que en medio de la guerra siguen sembrando semillas de paz, y en ellos es que está en buena medida la posibilidad de reconstruir este tejido que ha sido
degradado por la tragedia de esta guerra tan larga y tan cruel. Entonces creo que eso es algo a tener en cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su intervención en nuestro programa Éticamente, y nos corresponde a nosotros como academia esperar ese informe, leerlo, analizarlo y ponerlo en discusión también con nuestros estudiantes, nuestras redes de docentes y con nuestros invitados en los distintos programas que tengamos. Muchísimas gracias entonces a Sonia Alejandra Rodríguez, que ella es la coordinadora de la macrorregión nororiente, y a Julio Enrique Galán, quien es coordinador territorial en Casanare de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes, profesora Zuli, profesor Luis Fernando. Un abrazo y ratificar nuestro agradecimiento por este espacio, celebrar que exista este espacio y que exista la voluntad de acompañar y rodear la construcción de paz territorial, y que por supuesto se entienda a la comisión como parte de ese anclaje que logre mejores oportunidades y mayores contribuciones a la construcción de la paz. Así que muchas gracias y estaremos siempre muy atentos a seguir acompañando estos espacios y a seguir apostándole a la verdad como un bien público que nos ayuda a transitar hacia la paz. Muchas gracias y un abrazo para todos y todas las oyentes. Bien, a Zuli, al profe Luis Fernando y por supuesto a toda la audiencia de este gran programa de radio, muchísimas gracias por la atención. Esperamos que hayamos logrado aclarar un poco lo que significa este sistema y en particular la comisión, y muy atentos siempre a participar en estos espacios de diálogo social que nos permiten ir generando una red de aliados dispuestos a escuchar y a implementar las recomendaciones de no repetición que formulará en su momento la comisión. Muy amables. Gracias a ustedes, y las puertas de nuestro programa Éticamente están abiertas para cuando deseen acompañarnos. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias. También me despido. Gracias por la invitación a ser parte de este programa y de haber acompañado a nuestros invitados. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de esta emisión dedicada a la Comisión de la Verdad en Colombia. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a Zuli Castro por la conducción de esta emisión de Éticamente, como también a nuestros invitados Sonia Rodríguez y Enrique Galán, miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Recuerden que este espacio se encuentra a disposición para hablar sobre los procesos ligados al Acuerdo de Paz en Colombia. De esta manera finalizamos esta emisión de Éticamente. No olviden sintonizar los próximos programas de Éticamente. Nos encontramos en otra oportunidad. Hasta pronto. Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. Hasta pronto.